Me da mucho gusto poder saludar, me da de veras mucho gusto al periodista, novelista, por supuesto escritor también, Jorge Cepeda Patterson. Jorge Cepeda Patterson en algún momento fue director del diario Universal, también fue fundador de los diarios Siglo XXI y Público allá en Guadalajara, es premio María Mors Cabot de la Universidad de Columbia, dirige el portal Sin embargo, admirado y muy respetado y querido Jorge Cepeda, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Como siempre, un enorme placer estar contigo y en tu espacio. Con Gracias. mucho... Pretextos nunca nos van a faltar para tener la oportunidad de estar en contacto con la audiencia que te sigue con mucho interés todos los martes y los jueves en tu columna Pensándolo Bien del periódico Milenio Diario. Yo por lo menos no me la pierdo y la recomiendo siempre que puedo. Pero hoy te hemos invitado para comentar tu último libro. Veo que no escribías desde el 2018. Hoy estás escribiendo un libro de análisis político que se llama Presidenta, la victoria de una mujer en un país de hombres. Háblanos de esto, por favor, luego yo te hago todos los honores y te quemo el incienso que mereces por tus otras novelas, porque tienes varias, media docena de libros de análisis político, además, claro, de tus muy leídas, gustadas y polémicas novelas. Gracias, gracias. Tú, el mejor de mis lectores, siempre debo reconocerlo. Al margen de los deberes profesionales, eres un lector obsesivo. Oye, pues mira, la idea de este libro, Pepe, es tratar de subsanar este problema que se genera siempre tras una campaña en donde nos quedamos con una noción del mandatario, del personaje elegido en la urna, una noción que deriva mucho de la propaganda, que nos bombardearon durante meses diciendo que era prácticamente una santa o por el contrario, la satanización y lo peor que ha tenido la especie humana, si es la propaganda opuesta, ¿no? Entonces, lo que intenta el libro es describir a profundidad quién es como ser humano, como funcionaria, su trayectoria, Claudia Sheinbaum, con el interés de que la gente sepa de qué está hecha, cómo llegó hasta acá, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, sus cualidades y sus defectos, que como todo ser humano los tiene, por supuesto. ¿Cuáles son sus fortalezas, Infancia. Jorge? ¿Cuáles son sus fortalezas? Eh, Dicen que Claudia es autoritaria, que tiene un genio, vamos, inflexible. Bueno, empezando por las fortalezas, yo diría que si bien comparte las mismas banderas que López Obrador, sin duda, por otro lado, pertenecen a universos totalmente distintos. Ella procede de una clase media progresista, ilustrada, muy orientada hacia la ciencia, es una administradora pública muy probada, muy eficiente. A mí me gusta decir es izquierda con Excel. Es alguien que toma decisiones a partir pues de la data, como científica que es, etcétera, etcétera. Yo pienso que, y al mismo tiempo mantiene la austeridad, el apego a, a, a una filosofía a- vinculada, digamos, a los intereses de los sectores populares. Esos, Dices tú me llamó la atención una frase, la voy a leer textual. Dices tú que la buena noticia es que Claudia Sheinbaum no es AMLO, pero que la mala noticia es que Sheinbaum no es AMLO. La verdad fue muy críptico el asunto, muy enigmático. ¿Qué quisiste decir o lo transcribí mal? No, total, me parece que desentrañar esa aparente contradicción explica mucho de lo que va a ser la segunda etapa de la 4T. La mala noticia de que no sea AMLO es que le costará a ella mucho más trabajo mantener viva la pasión, la identidad de las grandes masas inconformes de este país con el líder del movimiento. El carisma, la habilidad y el talento para la arena política no es transferible y desde luego eso lo tuvo López Obrador, terminó con niveles de aprobación cercanos al 70%, que derivan, por supuesto, de sus políticas públicas en favor de estas mayorías, pero también mucho de la capacidad de construir una imagen y una narrativa
emotiva con las masas. Le costará a Claudia esto, y la gran pregunta es cómo va a mantener ese apoyo popular, esa fuerza en su movimiento. También el carisma y el liderazgo que López Obrador ejerce al interior de las filas de Morena no es fácil de sostener por el líder que llega al relevo. Esa es la mala noticia y ahí tiene un reto fuerte. Pero Ahora, la buena noticia, Pepe, es ¿cuál es? justamente estas cualidades de las que estaba hablando, es decir, es, es una 4T muchísimo más moderna, con una visión de la administración pública en términos más racionales, menos de intuiciones y más de planeación, diagnóstico. Menos de mesianismo, dirías? Menos, digamos, los principios están ahí, y para López Obrador eso generaba las acciones. Para Claudia Sheinbaum los principios van a ser la inspiración, pero las acciones van a ser determinadas por el campo de posibilidad, la realidad. Y en ese sentido es donde opera la científica. Es decir, me parece que va a ser una 4T ajustada y racionalizada y modernizada, ¿no? ¿Qué no sabemos de Claudia Sheinbaum? ¿Cuáles son, tú ya hablaste de sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, Jorge Cepeda? Eh, yo diría que proceden mucho de esto, de lo que estaba hablando. Mira, estas construcciones que se han hecho de Claudia Sheinbaum como alguien irascible, eh, tiesa, autoritaria, etcétera, etcétera, en parte son construcciones de una imagen que ella ha querido proyectar cierta firmeza, digamos, por todo lo que representa ser una autoridad mujer. Pero cuando tú analizas su vida como yo lo hice y conocí a mucha gente que la conoció a ella en la juventud, en su vida estudiantil, como científica, etcétera, lo que te das cuenta es que hay una mujer mucho más jovial, que tiene un par de tatuajes en el cuerpo que no podíamos adivinar, que confiesa que en algún momento fumó marihuana, que le gustaba la fiesta en términos de la guitarra, cantar, las peñas, etcétera. Y cuando interactúas con ella, por este libro, yo tuve un par de reuniones largas, a solas, para conversar sobre la vida, sobre la gente, sobre la familia. Te encuentras una persona de sonrisa pronta, con mucho sentido del humor, y lo que sientes, Pepe, es que es un miembro de la clase media como en la que tú y yo crecimos, que no ha perdido esa noción, que te escucha, que no te concede si no está de acuerdo, argumenta y te acepta puntos, etcétera, que a mí me deja la noción de una en carne y hueso de un político como no lo había tenido hace buen rato. Evidentemente con sus limitaciones, como, es decir, este conocimiento que tenía López Obrador del territorio, que no lo ha tenido nadie, ella apenas es un producto muy metropolitano, es un animal en el sentido biológico de la palabra, de este nicho metropolitano. Aquí ha crecido y básicamente en el sur de la Ciudad de México. Otro problema quizá es que solo tiene 16 años de experiencia en la administración pública, con 25 años en la comunidad científica. Eso a veces se pierde de vista. Incluso en el 2006, cuando después de ser miembro del gabinete de la Ciudad de México en el gobierno de López Obrador y se pierde la presidencia en el 2006 frente a Calderón, los demás miembros de la élite morenista siguieron en el enjuague en la Ciudad de México, en el Poder Legislativo. Ella se regresó 9 años a la comunidad, a la academia, y regresó todavía apenas hasta el 2015. Entonces, hay algunos aspectos en donde ella sigue todavía en una curva de aprendizaje sobre lo que es la política, y todos deseamos que la cubra rápido esta curva de aprendizaje porque necesitará muchísimo para domar a este enorme león
que es el país con los desafíos que hoy tiene. ¿Crees tú, Jorge Cepeda Patterson, que Claudia nos dará indicaciones, en fin, señales de una separación paulatina un poco de los aspectos más rudos que tuvo con López Obrador? Porque mira, el discurso del otro día, de la toma de posesión, muy importante, dedicarle las loas y quemarle incienso como lo hizo varios minutos, casi 10 o 15 minutos a López Obrador, que entiendo es su mentor sin duda, me pareció un exceso de reverencia. En fin, es una crítica desde afuera y válida, pero la gente que te encuentras en la calle de cualquier clase social te pregunta, híjole, dígame, ¿qué certeza hay de que va a ser un buen gobierno? Estamos un poco en la incertidumbre. Muy importante lo que mencionas, Pepe. Yo puedo anticipar que el mejor diseño de la política que pueda hacer Claudia Sheinbaum es un poco paradójica. Los que esperan un deslinde, un pintar la raya frente a López Obrador, están ignorando que el principal activo político de Claudia Sheinbaum es ese 70% que apoya la continuidad y al obradorismo. Ella va a jugar a una narrativa en donde ella aparezca como la primera obradorista del país. Eso es importante en términos de la construcción de narrativas, porque ese es el sustento, este patrimonio, pero al mismo tiempo va a jugar con mucha habilidad las modificaciones del ajuste de la 4T de cara a esta modernización y sobre todo, Pepe, al impacto pendular, al regreso pendular que necesita el país para incorporar a la parte empresarial a la posibilidad pues de un país que tenga crecimiento, relocalización, inversión, como urgentemente lo necesita incluso el gobierno de la 4T. Entonces, ¿qué va a suceder? Y lo está haciendo. Fíjate cómo se las arregló para, después de tantas loas a López Obrador, inmediatamente empezar a hablar de una política energética significativamente distinta a la de su predecesor. Lo importante es no plantearlo como una revisión o una crítica a lo anterior para no afectarse políticamente. Entonces estaremos viendo a los que sabemos, a los que podemos leer entre líneas, una modificación progresiva, un corrimiento cuidadoso hacia el centro, donde espero se encuentre con las fuerzas económicas para generar el México que todos necesitamos. Pero no esperemos un deslinde frontal explícito con López Obrador, porque entonces podría ser rebasada por la izquierda y generarse la inestabilidad política que en este momento, de alguna forma, Pepe, ayuda a conjurar esta noción de grandes masas que tienen muchos motivos para estar inconformes con el modelo, que siguen apoyando a este gobierno. Pues Jorge Cepeda Patterson, te agradezco mucho tu tiempo, estos minutos compartidos, de análisis, claro, compartidos con la audiencia también en Grupo Fórmula. Siempre, siempre bienvenido. Gracias, Jorge. Un fuerte abrazo. Mi agradecimiento para ti, Pepe. Un abrazo de vuelta y gracias. Igualmente, gracias, Jorge Cepeda Patterson, periodista, novelista. Es una gran